Alerta en C5N. Hoy, a 3 años del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno argentino se abstuvo de votar una resolución de la ONU que exigía a Rusia que retire de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares de Ucrania. Es decir, Gaby, no votó con Ucrania, sí votó a favor de Estados Unidos y Rusia. Claro, a ver, miremos esta imagen, ¿no? Pensemos que Volodymyr Zelensky fue uno de los invitados especiales a la asunción de Javier Milei. Y esto de hace semanas en Davos. 33 días en Davos, hace 33 días se dio esta foto donde se lo ve a Javier Milei con Volodymyr Zelensky en el medio y Karina Milei. Y bueno, el gobierno argentino acaba de abstenerse en una votación de Naciones Unidas que condenaba la invasión rusa sobre Ucrania, es decir, dándole la espalda a esta amistad que está teniendo y la relación que ha tenido con el gobierno de Ucrania. ¿Esto es un accidente, una casualidad? Bueno, Luli lo anticipaba recién. Claramente tiene que ver con el cambio que ha habido en los últimos tiempos del gobierno de Donald Trump. Sí. Donald Trump, desde que asumió, dijo voy a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania y está jugando muy fuerte a favor de la posición rusa, a tal punto que Donald Trump ha dicho que ha acusado a Zelensky de ser un dictador, de estar usurpando el poder porque no hubo elecciones en Ucrania, de haber sido el responsable de que comience la guerra con Rusia, cosa contradictoria con lo que ha dicho Joe Biden y lo que ha dicho Europa en general, ¿no? Bueno, ante esta situación donde hay un gobierno estadounidense que cambia de posición, pareciera que la Argentina, por lo menos ahora lo que hace es se abstiene, ¿no? En la votación fueron 93 votos a favor de condenar a Rusia o de pedir que se vaya Rusia de Ucrania. Hubo 18 votos en contra, es decir, a favor de la posición rusa, y 65 abstenciones. Entre las abstenciones está la Argentina, ¿no? Que si uno tuviera en cuenta los antecedentes del vínculo entre el gobierno argentino y Volodymyr Zelensky, supondría que la actitud debería ser apoyar la condena contra Rusia, y no fue lo que ocurrió, ¿no? Lo que demuestra que Milei no tiene amigos, tiene socios temporarios y que su único triángulo de hierro son efectivamente Karina Milei y Santiago Caputo. No voló la cabeza de nadie por el caso Cryptogate porque fue su hermana. Ahora, el único presidente, mejor dicho no, porque también vino el presidente de Hungría, pero uno de los pocos presidentes que viene a tu asunción, al cual defendiste a capa y espada, te inmolaste por Ucrania, y ahora porque tu nuevo amigo te dijo, che, a tenés que votarle en contra, ¿le soltás la mano? Sí, es muy llamativo, realmente muy llamativo. Decíamos, encima en un contexto muy particular, 3 años se cumplen de esta guerra, una guerra que puede llegar a tener un final en las próximas horas por iniciativa de Donald Trump. La verdad que es probable que lo logre a costa de un precio altísimo por Ucrania, que sería perder alrededor de 110.000 kilómetros cuadrados que pasaron a estar bajo dominio ruso. ¿La zona del Donbass? Toda la zona del Donbass, la zona de Lugansk, es todo un corredor que va todo el este de Ucrania hasta Crimea. Claro. Todo eso está hoy bajo dominio ruso, y era ucraniano antes de comenzar la guerra el 24 de febrero de 2022, y son 110.000 kilómetros cuadrados. O sea, es una superficie gigantesca, y ahora, de esta manera, lo que logró Rusia es unir Crimea con su territorio, porque ya tiene todo un corredor sobre el mar de Azov que llega hasta Rusia, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde se habla de miles y miles de muertes, pensemos esto, hay cifras muy distintas. En realidad, las cifras más acertadas están diciendo que hubo 300.000 muertos desde que comenzó la guerra. Las más cercanas, hay quienes dicen millones, la más certera son 300.000 muertos, de los cuales se calcula que 210.000 son del lado ruso y 90.000 del lado ucraniano. ¿Por qué hay más muertos rusos que ucranianos? Por una cuestión militar, de estrategia militar de Rusia, que utiliza mucho infantería, que los manda a agotar al enemigo con, digamos, incursionando por tierra. Y Ucrania, con el apoyo de Europa y demás, ha utilizado mucho más drones en eso para hacer lo que es las tareas de inspección en el terreno.
Rusia sigue utilizando la infantería en eso, y en eso se pierde mucha vida. Por eso hay más muertos rusos que ucranianos, ¿no? En esto decíamos, de los 300.000 se calcula que 210.000 son del lado ruso, 90.000 del lado ucraniano. Después hay muchos civiles, y recordemos que esta guerra provocó el mayor exilio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 11 millones de personas dejaron sus hogares, y hoy todavía se calcula que hay 8 millones que están fuera de sus hogares. 6 millones internamente en Ucrania desplazados, y entre 2 millones y 3 millones que están en otros países europeos. Estoy esperando una explicación del gobierno argentino sobre esto, porque se acuerdan que producto de una votación en la ONU voló la canciller Diana Mondino, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ella dice que le hicieron una cama en ese momento. Con el tema Cuba fue particularmente, ¿no? Por ahora, información oficial, ninguna. Sí veo, por ejemplo, a diputados de Cambiemos, como la diputada Marcela Campagnoli, diciendo estar del lado de Putin y convalidar la invasión, ocupación y humillación de Ucrania es injusto, vergüenza esta abstención. O sea, sí lo que sería la oposición con peluca, digamos, indignada. Periodistas afines al gobierno también indignados, pero no encuentro por ahora ninguna explicación del gobierno argentino. Es contradictorio con la posición que ha tenido el gobierno de Javier Milei desde que asumió con Por eso digo. ¿no? Es totalmente contradictorio desde lo político, y también les diría desde lo personal. Exacto. Yo no sé qué está pensando Zelensky frente a esta situación después de haber venido especialmente a la asunción de Javier Milei, de los gestos que tuvo el gobierno de Javier Milei hacia él, en este contexto donde ve que directamente es seguir los caminos de Trump, o sea que la política exterior la va a marcar el presidente norteamericano. Es que en realidad terminamos siendo una cosa de seguidismo a la política estadounidense en todo. Fíjense en esto. Vos hablabas del triángulo de hierro que hay a nivel interno en el país. En la política exterior de Argentina, el triángulo de hierro lo establece Estados Unidos, obviamente, en el vértice superior, y después está Argentina con Israel, de acuerdo a la mirada que tiene la Cancillería argentina. Ese es el triángulo de hierro de la diplomacia argentina. Y es increíble en el ejército troll. Desde hace un tiempo, en este operativo de despegarse de Ucrania, muchos lo ven como un mal hombre a Zelensky ahora. Claro, ahora estaba en la guerra, ya no es bueno, poniendo en duda, que robó plata de Trump o de Biden. Empiezan a aparecer otras historias, que estamos a casi un año de la imagen del 1 de marzo de 2024, ¿se acuerdan cuando estuvo en el Congreso? Y también de hace 33 días en esa foto que tenían con Zelensky. Bueno, veremos cómo sigue.